Bienvenida en este día en ISN Noticias Puebla al diputado federal por el distrito número 12 en Puebla, precisamente al diputado Fernando Manzanilla Prieto. Diputado, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo. Bien, muy bien, gusto en saludarte a ti, gusto en saludar al auditorio. Pues diputado, platicar sobre un tema que presentas en esta semana en el Congreso de la Unión en relación pues a esta situación que hemos estado viviendo en pandemia, unas adecuaciones a a la Ley Federal de Trabajo, pero específicamente por aquella discriminación de aquellos que de alguna forma tuvieron algún contagio de COVID. Platícanos, diputado. Sí, claro que sí, Andrés, con mucho gusto. Bueno, lo que estamos comenzando a ver, pues es un fenómeno que se va dando en el mercado laboral, en el mercado de trabajo, y me refiero a la discriminación laboral que empezamos a ver por el tema del COVID. Como sabemos, Andrés, muchas personas pues han padecido la enfermedad, muchas obviamente se han recuperado, y lo que estamos empezando a ver, al menos en algunos temas que me han venido comentando a mí, es que algunos de ellos están teniendo un trato discriminatorio a la hora de que van a solicitar empleo. Las empresas les están comenzando a pedir, en algunos casos, una prueba de anticuerpos para comprobar que no hayan padecido COVID. Y bueno, esto tiene que ver porque muchos de los que padecen COVID tienen después secuelas, es decir, hay secuelas posteriores al tema de COVID, hay una serie de afectaciones que tiene mucha de la gente que padeció COVID, y el temor que tienen las empresas al contratar a alguien es que presente algún tipo de complicaciones post-COVID, algún tipo de secuela después de esto, y que les afecte a ellos en términos laborales porque la gente tenga que solicitar algún tipo de incapacidad en épocas posteriores. Y bueno, pues todo esto finalmente es inaceptable. Al final se trata de un tema de discriminación laboral tal cual, temas que digamos que hemos visto en otras circunstancias, pero bueno, pues desde luego es algo completamente nuevo ya con este asunto del COVID. Eh, a raíz de eso, justamente esta semana presenté una iniciativa que modifica o propone algunas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, también a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, y que básicamente busca dos cosas. En primer lugar, que hay una prohibición a los patrones para que no puedan exigir la presentación de certificados médicos para temas de no embarazo, para temas de enfermedades crónico-degenerativas, de transmisión sexual o epidémicas, como es el caso del COVID, y esto para que no se pueda hacer en el caso del ingreso a una nueva posición, me refiero al entrar, al solicitar el ingreso a una empresa, o para su permanencia dentro de la empresa, o incluso para un ascenso en el empleo. Claro. Y en segundo lugar, Andrés, pues que empecemos a considerar este tipo de cosas que son completamente nuevas, completamente distintas, que no las habíamos visto y experimentado, porque pues desde luego no habíamos tenido situaciones de esta naturaleza. Empecemos a ver esto como una discriminación y como un tema que afecta el tema de derechos humanos, y bueno, que esta exigencia de pedir certificados médicos de salud no sea algo que puedan solicitar las empresas, y cuando lo lleguen a hacer, pues sea una violación directa al tema de derechos humanos. De eso se trata, y bueno, son cosas nuevas que van saliendo, porque este tema del COVID pues es un tema nuevo, pero como está afectando a tanta gente, como Sí. tanta gente está teniendo impactos, pues vamos viviendo todo este tipo de temas. Esto surge precisamente, y lo decía hace un momento, Andrés, a raíz de varios comentarios de muchas gentes que nos han estado comentando esto, pues que parece que sería algo completamente nuevo y desde luego algo completamente inaceptable. Yo creo que es también por el tema de desconocimiento de los temas. El año pasado, incluso hasta los propios médicos negaban la atención médica. Ya se ha estado preparando un poco más el tema de los médicos, ya hay un poco más de atención, pero yo creo que también los patrones y las empresas deben pues de ponerse a trabajar en estos asuntos, ¿no, diputado? Sí, desde luego, como tú dices, son temas tan nuevos que nos obliga un poquito a pensar y a revisar pues esta nueva realidad que estamos viviendo y que vamos a vivir. Más cuando pensamos, mira, de acuerdo a las cifras oficiales, Andrés, hay 2 millones de gente que se ha contagiado por COVID. Ahora esas son las cifras oficiales. El estimado más bien que se tiene a lo mejor es que a la fecha tenemos pues a lo mejor 20 veces más
o incluso más de gente que ya se haya contagiado. La estimación que tenían muchos países es que al final de esta pandemia alrededor del 60-70% de la población se habrá visto contagiada en algún momento. Y bueno, pues es una cifra muy grande. De esos, varios después tienen secuelas. Todos conocemos gente que ha tenido el COVID y que después presentan algunas o una serie de secuelas. Varios de ellos tienen secuelas. Entonces estamos hablando al final a lo mejor de millones de personas, en el caso de México, que van a tener algún tipo de secuela. Y bueno, pues este tipo de temas desde luego van surgiendo y se tienen que tratar. Hay algunos antecedentes. En la Cámara de Diputados en el año 2014, te diría, se hizo una reforma que muchos en aquel entonces dijeron que era histórica porque se tipificó como violencia laboral la solicitud de certificados médicos de no embarazo a mujeres. Sí. Un tema que fue pues en ese momento bastante relevante. Sin embargo, muchas empresas siguen poniendo y han seguido poniendo como requisito de contratación la entrega de certificados médicos de salud, tal cual poniendo como pretexto pues que esto les ayuda a identificar algún impedimento que tenga la persona que va a solicitar empleo para realizar la actividad en concreto para la cual están contratando. Es un poco la excusa que utilizan aquí. Yo creo que tenemos ya que ser muy claros y el tema de COVID pues nos llama, digamos, a esta realidad que vivimos por COVID, pero a muchas otras y simplemente de alguna forma hacer una prohibición específica a empresas y a empleadores de solicitar estos certificados médicos que solamente llevan en realidad a buscar algún tipo de discriminación. Y ya no solo estoy hablando de discriminación por COVID, que es a la que digamos, la razón de fondo de esto, sino, ya ves lo que decía yo hace momentos, o sea, que toque otro tipo de temas, el tema, digamos, de enfermedades de transmisión sexual, el tema de enfermedades crónico-degenerativas, en fin, otro tipo de cosas también. Entonces, bueno, pues son temas nuevos porque esta pandemia nos enfrenta a temas completamente nuevos, pero pues parte también de la labor de la legislación y de nosotros los legisladores, pues es ir adaptando las leyes a las nuevas realidades que vivimos como país. Diputado Fernando Manzanilla, tú siempre has estado preocupado por los ciudadanos, por precisamente legislar a favor de ellos y tener avances en estas legislaciones importantes que tienes en tu labor. Fíjate que nos llamó también la atención de estos retos que se tienen por la pandemia en el tema de la producción y distribución de la vacuna que también presentas, Fernando Manzanilla. Bueno, es que estamos como país y como humanidad estamos en una carrera para ver qué tan rápido avanzamos en el tema de la vacunación. Y estamos no solo en una carrera porque esté el virus, sino lo que estamos empezando a ver, Andrés, en muchas partes del mundo, incluso ya también en México, son nuevas variantes. El virus va teniendo nuevas variantes o lo que llaman mutaciones. Sí. Es decir, es como si tienes al virus original y va modificándose. Y esas nuevas variantes, en algunos casos, pues no pasa nada, son variantes que son pues parecidas a la anterior, pero en los otros casos empiezan a alterar el comportamiento del virus. Hemos encontrado ya y hemos estado viendo variantes en el mundo que están siendo más contagiosas, sí. U otras incluso que pareciera ser que están siendo más letales. Y aquí el problema que tenemos, se han encontrado variantes de este tipo, te diría yo, en Inglaterra. Es una variante, por ejemplo, que inició allá, pero se encuentra presente ya en más de 50, 60 países en el mundo, incluido México. Hay otra variante muy importante que se encontró en Sudáfrica, otra que se encontró en Brasil. El común denominador de estas tres variantes es que las tres son mucho más contagiosas, es decir, crece mucho más rápido el contagio. Y en el caso de algunas de ellas, como de la brasileña, se está identificando que pueden ser más resistentes a las vacunas. Entonces, lo que estamos viviendo en el mundo es esta especie de carrera de los países que están tratando de avanzar lo más rápido que puedan en la vacunación para que conforme van surgiendo estas nuevas variantes, pues no nos alteren completamente todo el escenario, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, Estados Unidos está muy metido en eso. Ellos pretenden terminar pues de vacunar a una parte importante de la población por ahí de finales del verano, porque saben que en la medida en la que avancen hasta por un 60% de la población empiezan a tener lo que llaman el efecto rebaño, es decir,
ya una cantidad importante de la población tiene anticuerpos y eso genera que los contagios bajen mucho. Pero esta carrera, digamos, de ir vacunando a la gente para lograr ese efecto rebaño, por otro lado, tiene esta consideración también, y es que mientras más nos tardemos los países en vacunar, más probable es que vayan surgiendo estas nuevas variantes, y esas nuevas variantes, pues de alguna forma nos den al trasto con lo que ya tenemos avanzados. Por eso hay esto que bien mencionas, esta especie de carrera entre los programas nacionales de vacunación, como lo tenemos que hacer aquí también en México, y el surgimiento de estas nuevas variantes. Incluso hace no mucho, los medios recogieron la presencia de alguna variante identificada aquí en México, justamente en el estado de Jalisco, y que habían ya empezado a ver en algunos otros lados, que tenía algunas de estas condiciones, que era más contagiosa y que por lo tanto teníamos que mantenernos muy alertas para que no nos pasara lo que pasó, o lo que, bueno, sí, justamente lo que había pasado en Inglaterra, donde de repente de un mes para otro se dispararon de manera brutal los contagios y las muertes justo por la variante inglesa a la que hacía yo mención. Diputado Fernando Manzanilla Prieto, te agradezco mucho, como siempre, que nos apoyes, que colabores con nosotros y además que nos informes de lo que se presenta en la Cámara de Diputados Federal. ¿Algo más que quieras comentar? Que estamos a la orden y simplemente recordar a todo el mundo, esto no ha acabado, Andrés, esto le queda un buen rato, yo creo que al menos nos queda todo este año y una parte, digamos, del próximo año. Entonces, no bajemos la guardia, no estamos ni a la mitad todavía, esto todavía tenemos que resistir un buen rato, entonces sigamos las recomendaciones que ya todos conocemos. ¿Cuáles son tus redes sociales para seguirte, por favor? Claro, cualquier cosa, ahí estamos, Fernando Manzanilla Prieto, esa es la de Facebook, es lo más fácil, o también en Twitter estoy en @Fer_Manzanilla. Muchas gracias, excelente día. Muchas gracias, hasta luego.